A partir de hoy queda totalmente suspendido el tráfico aéreo internacional desde y hacia Venezuela sin fecha definida para su restablecimiento. Las pocas aerolíneas que aún mantenían operaciones anunciaron la cancelación de sus vuelos después de que la Autoridad de Aviación de Estados Unidos alertara sobre el riesgo de operaciones militares inminentes en el entorno del aeropuerto de Maiquetía, que está ubicado cerca a Caracas. Copa Airlines extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión de sus rutas mientras evalúa condiciones de seguridad. La aerolínea colombiana Satena también confirmó la cancelación de todos sus vuelos. La interrupción deja a Venezuela prácticamente aislada por vía aérea del resto del mundo. Y las operaciones letales del Pentágono contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos continúan sin tregua y este nuevo incidente, ya lo van a ver, se suma a la creciente controversia que rodea estas acciones. Este jueves el secretario de Defensa confirmó otro ataque contra una narcolancha en el Pacífico. De acuerdo con inteligencia, la embarcación, vinculada a una organización designada como terrorista, transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta habitual de las mafias. El informe oficial señala que 4 ocupantes murieron durante la operación, un hecho que agudiza la polémica ya abierta tras el cuestionado bombardeo de septiembre, cuando otra narcolancha fue destruida y por ese caso fue denunciado que algunos sobrevivientes habrían quedado a la deriva. Y la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro es cada vez más cercana y sigilosa. Vean esto. El buque de guerra USS Gettysburg fue avistado operando a tan solo 25 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila, según registros de monitoreo marítimo. Es una nave lanzamisiles de alta tecnología, una de las plataformas de combate más poderosas de la Marina de los Estados Unidos. Esta embarcación no cumple labores de patrullaje convencional, más bien está diseñada para misiones de defensa aérea, vigilancia, escolta de flotas, así como misiones de combate de alta intensidad. Y continúan las revelaciones sobre la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 21 de noviembre, allí lo tienen en pantalla, el presidente Donald Trump y el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro. El diario británico, prestigioso por demás, The Telegraph, conoció que el dictador venezolano no solo pidió amnistía para su círculo más cercano y huir a un país aliado, sino que también exigió un botín de $200 millones como condiciones, todas estas para dejar el poder. La propuesta no fue aceptada por el presidente Donald Trump y esto es lo que ha mantenido, por supuesto, en vilo a los venezolanos, a la región, a gobiernos vecinos de Venezuela, como el caso de Colombia, que ha estado muy pendiente de las operaciones de Estados Unidos, a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que entre declaración y declaración, conversación con periodistas a las afueras de la Casa Blanca, a bordo del Air Force One, ha dejado entredicho que las cartas para el jefe, designado así por la administración Donald Trump, del Cartel de los Soles, que sería Nicolás Maduro, ya estarían echadas y que el destino sería pues permitir una transición política en Venezuela, como también ha hecho referencia, por supuesto, la oposición venezolana, en este caso en cabeza y liderada por la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, que por cierto el próximo 10 de diciembre va a recibir este premio de mano de, o acompañada en este caso, de varios presidentes latinoamericanos y exmandatarios, dirigentes venezolanos de la oposición, en nombre, como ha dicho ella, de todos los venezolanos. Pues la situación estaría, el círculo se le estaría cerrando mucho más, cada vez más, al señor Nicolás Maduro, repetimos, designado jefe del Cartel de los Soles por parte de la administración de Donald Trump.
Quiero saludar a esta hora en territorio estadounidense a Hugo Hacha, analista experto en temas de seguridad, además profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Allí está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. ¿Cómo está usted? Un placer como siempre, a sus órdenes. Es un gusto. Señor Hacha, ¿qué factores de riesgo militar o táctico pueden justificar una alerta de la Autoridad Aeronáutica estadounidense respecto a posibles operaciones alrededor, cerca del aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto que sirve a la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela? ¿Qué suele anticipar este tipo de advertencias? Bueno, mire, primero que nada, algo que permeó y mucho el debate a nivel no solamente nacional, sino internacional, usted recordará, fue un reporte que terminó siendo desacreditado en relación a una instrucción que teóricamente había dado el secretario de Guerra, el señor Hegseth, cuando se dio un ataque en contra de una de las embarcaciones que trafican narcóticos y después un segundo ataque para asegurar la neutralización de esa embarcación. Y en ese momento se dejó transparecer de que el gobierno de los Estados Unidos tiene una estructura, un marco normativo y de procedimiento muy estricto. Y este es el punto que quiero dejarle. Se mencionó de manera específica de que durante las operaciones siempre está un miembro del Servicio Legal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el JAG. Cuando hablamos de operaciones a donde en un espacio aéreo pueden darse un sinfín de eventualidades de tipo operacional, lo más sano es tratar de minimizar el daño colateral, el riesgo a terceros o la posibilidad de víctimas civiles si es que se deja ese espacio en condición operativa normal de aviación civil. Por lo tanto, me parece natural, en función de todos los activos que están desplegados en el área, que la administración, siguiendo de nuevo esa cadena de razonamiento, intente minimizar, reitero, la posibilidad de bajas civiles o de daño colateral. Ahora, ¿qué implicaciones de seguridad regional tiene el hecho de que Venezuela pudiera quedar prácticamente aislada? Es lo que vemos por vía aérea. ¿Cómo puede afectar esto la dinámica interna del país y la movilidad de actores tanto ilícitos como los integrantes del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, déjeme decirle primero desde lo básico. Yo tuve el privilegio en algún momento de haber integrado el Consejo Ejecutivo de una empresa aérea. Lo primero es una disrupción severa del transporte interno, pero también de las operaciones de las líneas aéreas externas. Normalmente las aerovías, vale decir las rutas que utilizan las aeronaves en la aeronavegación civil, tienden a ser, para simplificar el término, como autopistas en el cielo. Cuando todo un estado, en este caso Venezuela, se encuentra en el marco de las medidas tomadas por los Estados Unidos y a ello se añaden las medidas para tratar de minimizar o asegurar que no exista un riesgo para terceros, para civiles o de daño colateral, la navegación civil de las aerolíneas que van desde el hemisferio sur al hemisferio norte se ven afectadas. De hecho, muchas rutas que operan hacia, por ejemplo, ciudades importantes del Cono Sur, se me viene a la mente Buenos Aires, adquieren otro tipo de características en su duración y en su cualidad operativa. Internamente, Venezuela no es un país pequeño, es un país que en muchos casos su vertebración depende de un nivel de operaciones aéreas. El reducirlo reduce de manera significativa ese aspecto. Ahora, hay otro lado de la moneda que debemos considerar. Una buena parte de las aeronaves que operaban en ese espacio también se integraban al ciclo del ilícito. Y el presidente de los Estados Unidos ha dicho muy claramente que aspira que el éxito que él ha descrito en las operaciones navales se traslade a el terreno de las operaciones sobre el territorio donde operan las organizaciones del crimen transnacional organizado y también en el espacio aéreo que es utilizado con aeronaves que colaboran en la actividad ilegal. Señor Hacha, ahora que hace referencia al tema de las operaciones navales de Estados Unidos allí en el Caribe Sur, en aguas internacionales, quiero preguntarle, las operaciones esas de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico han generado, por supuesto, controversia por el uso de la fuerza letal, pero
quiero preguntarle, o cuáles serían en este caso los criterios que determinan cuándo una interdicción marítima puede escalar a un ataque, como ha pasado con más de 20 lanchas. Tratando de ser lo más breve posible. Hay que entender que los Estados Unidos ha sufrido un cambio sustancial en su matriz doctrinal, jurídica y política. Quiero aclarar, política en el sentido de política de Estado. La orden ejecutiva del 20 de enero del 2025, que el presidente de los Estados Unidos firmó, otorgó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado la posibilidad de reclasificar a organizaciones del crimen transnacional organizado como organizaciones terroristas de alcance global. A partir de allí se cambió la designación del Departamento de Defensa, que devino en Departamento de Guerra, se cambió la matriz de defensa nacional y se identificó al crimen transnacional organizado como la mayor amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos. Se informó al Congreso de los Estados Unidos y finalmente, en una medida tomada el 24 del mes pasado, el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, determinó que el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera, dejándola en el mismo nivel y criterio que las organizaciones terroristas que fueron definidos bajo un marco en su momento legal muy similar en la guerra contra el terrorismo generada a partir de los ataques del 11 de septiembre. ¿Por qué mencionar esto? Porque es fundamental para entender lo que ha sucedido. No estamos en un momento a donde el concepto sea la detención para la acumulación de evidencia y el sometimiento de esa evidencia a una cadena de custodia que permitiera la imputación mediante Ministerio Público y el procesamiento en cortes. Estamos en un momento a donde se considera a estos actores como terroristas, combatientes extranjeros y enemigos de los Estados Unidos, cuyo objetivo es traer destrucción y muerte a territorio norteamericano. El presidente de los Estados Unidos tiene a su disposición lo que se define como todos los medios a su alcance para neutralizar y o eliminar esa amenaza. Y allí es a donde caen los ataques de los cuales hemos sido testigos a las embarcaciones tanto en el Atlántico como en el Pacífico por parte de medios militares norteamericanos. Ahora, tras los incidentes en el Pacífico y los señalamientos además a mandatarios, en este caso, vínculos con el narcotráfico, caso Colombia, caso Gustavo Petro, ¿existe un riesgo real, señor Hacha, de que estos operativos generen más que tensiones, una escalada militar regional? Por ejemplo, Alianza Colombia, régimen de Venezuela. Esa es una preocupación que he tenido el privilegio de compartir con colegas suyos en este medio. Nada más hay que recordar las declaraciones que hiciera la presidenta de México, la señora Sheinbaum, y el presidente de Colombia, el señor Petro, cuando ambos, casi en una forma simultánea, indicaron de que en nombre de soberanía estarían dispuestos a utilizar sus activos y fuerzas militares para interferir en operaciones de los Estados Unidos si éstas se desarrollaran en territorio nacional. La pregunta que yo reitero porque está en sus archivos, ¿quiere decir esto que los presidentes democráticamente electos de países como Colombia y México estarían dispuestos a ir a la confrontación militar en contra de quien se supone debería ser su mayor aliado en la lucha contra el crimen organizado para defender a los carteles? Creo que ese es un interrogante válido que, más allá de que pueda haber sido un exabrupto discursivo o la manifestación de una visión ideológica o política, sigue siendo, reitero, un interrogante válido frente al escenario que plantea el presidente de Estados Unidos, que anuncia la inminencia en la posibilidad de poder operar sobre esos países para, reitero, la neutralización o la eliminación de las amenazas definidas hoy doctrinal, legal y políticamente en los Estados Unidos. Hay otro hecho reciente en medio de este despliegue militar de Estados Unidos allí en aguas internacionales y tiene que ver con la presencia de un buque de combate avanzado, el Gettysburg, a muy poca distancia del territorio venezolano. La verdad que sí, ha generado interpretaciones diversas. ¿Qué tipo de mensaje estratégico envía Estados Unidos con ese despliegue de tanto perfil? ¿Y qué escenario se podría estar preparando cuando la nave, ese buque de guerra, llega tan cerca de territorio venezolano?
Bueno, mire, yo soy enemigo de la especulación, pero Ujú. déjeme decirle esto. Todos los vectores, sobre todo las embarcaciones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos desplegados en el Caribe Sur, no necesitan una proximidad física al territorio venezolano. Me refiero a una proximidad inmediata. Por ello está claro de que hay un mensaje de naturaleza política, que acompaña también a algo que no nos debe extrañar, al contacto que se tuvo, hoy día ya públicamente descrito y admitido por la Casa Blanca, en relación al presidente de los Estados Unidos y al líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro Moros. La diplomacia tiene también estas medidas: la persuasión, la disuasión, el mostrar una fuerza para anunciarle, en este caso a un enemigo, que el tiempo se agota. Ahora, desde el punto de vista operativo, el grupo de ataque número 12, cuyo centro de gravedad es el CBN-78, el portaaviones nuclear Gerald Ford, el grupo de combate anfibio y de asalto en torno al USS Iwo Jima, un portahelicópteros de la clase Wasp, los cruceros misilísticos de la clase Ticonderoga o los destructores del tipo Arleigh Burke, tienen armamento suficiente para operar a una distancia segura en relación al territorio continental venezolano. Creo, reitero, desde un punto de vista muy personal, que este es un mensaje que acompaña a la diplomacia que Estados Unidos intentará hasta el último momento, cuando el presidente de los Estados Unidos, reitero, decida utilizar cualquiera de los medios descritos en el documento que aprobara el Departamento de Estado. Y que, reitero, son todos aquellos activos que tienen los Estados Unidos puestos a disposición de la autoridad del Ejecutivo para la neutralización o eliminación de la amenaza. Quiero agradecer a Hugo Hacha, analista experto en temas de seguridad, además profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde. Como siempre, un gusto, señor Hacha. Un placer, a sus órdenes. Buena tarde.